Existe un puente que adorna la bahía del río Nervión, cuya fisonomía no se parece a ningún otro conocido. Nos referimos al Puente Vizcaya, una estructura que guarda una historia de ambición técnica con visión de futuro. Un puente que lleva en pie más de un siglo. Hierro, cables y una respuesta audaz a un problema real. Fue una solución muy avanzada para su tiempo que hoy sigue funcionando sin perder un ápice de utilidad. Sin embargo, lo que no es tan conocido es el cómo surgió o quién lo diseñó. Su aparición cambió para siempre la fisonomía de Bilbao sin interrumpir nunca más el transcurso de su ría. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Explora los secretos más asombrosos de la ingeniería de Europa. Trenes de alta velocidad, puentes colosales, rascacielos imposibles y monumentos que siguen desafiando el tiempo. Un recorrido en la nueva serie Europa, Maravillas de la Ingeniería, ya disponible en el canal National Geographic. En una época en la que la construcción se apoyaba principalmente en la física de la gravedad, el puente de Vizcaya supuso un cambio hacia la modernidad. Una forma de construir sustentada en reimaginar las posibilidades del hierro como material de construcción. Y esa mente encargada de esta reinvención fue la de Alberto de Palacio y Elizague. Hijo de un empresario minero, Alberto de Palacio nació en la localidad vasco-francesa de Sare, en 1856. A una edad muy temprana, sus padres murieron víctimas de un accidente, así que quedó huérfano y fue adoptado por sus tíos en Portugalete, Vizcaya, lugar que décadas más tarde acogería su obra más emblemática. Por aquel entonces, España era un país que arrastraba aún las consecuencias de la inestabilidad política y económica de las guerras carlistas. Los gobiernos liberales y conservadores se sucedían sin una dirección del país clara. País, por cierto, aún muy lejos del desarrollo industrial europeo. En Europa, la revolución industrial estaba en su máximo apogeo. El hierro, el vapor y la electricidad estaban redefiniendo el transporte, la arquitectura, el urbanismo y las relaciones sociales. Las ciudades crecían y al mismo ritmo comenzaban a levantarse puentes, estaciones y edificios. Francia se convirtió en referencia clave no solo por la expansión industrial, sino por figuras como Gustave Eiffel, cuyo trabajo inspiró, entre muchos, a Alberto de Palacio. De hecho, Alberto de Palacio estudió Ciencias Exactas y Arquitectura en Barcelona, y de allí se mudó a París, donde amplió su formación en astronomía, matemáticas y mecánica. En Francia entró en contacto con las nuevas corrientes arquitectónicas, especialmente con el trabajo de Eiffel y su equipo. Esa experiencia fue decisiva para Alberto de Palacio porque al regresar al País Vasco no solo trajo consigo conocimiento técnico, sino una nueva visión de lo que se podía hacer con hierro y cables. Para finales del siglo XIX, Bilbao estaba experimentando una profunda transformación. La economía industrial se consolidaba. El puerto se convirtió en principal activo de España y la población aumentaba en ambas orillas del Nervión. Pero esa misma ría, eje comercial y marítimo de la ciudad, se convirtió en un obstáculo, principalmente porque para cruzar de Portugalete a Las Arenas y viceversa se necesitaban barcas. Barcas que, por otro lado, obstaculizaban el paso y fluidez del curso de los barcos mercantes. La construcción de un puente se antojaba más que necesario, pero a nivel técnico era complejo. Un puente convencional de piedra o de hierro iba a impedir el paso de los barcos, así que se debieron buscar alternativas. Y así, en 1887, de Palacio planteó un puente transbordador. La idea era sencilla en apariencia, pero revolucionaria en concepto. Se buscó construir 2 torres metálicas altas a ambos lados de la ría, unidas por un travesaño horizontal del que colgaba una barquilla mediante cables de acero. De esa forma, la barquilla era capaz de cruzar de un lado a otro, transportando personas y vehículos sin obstaculizar el paso de barcos. Aquella propuesta obtuvo la aprobación del Ministerio de Fomento en 1890, y ese mismo año comenzó la construcción. Tardó 3 años en quedar inaugurado. El resultado fue una estructura de 2 torres de 61 metros de altura, un travesaño horizontal de 160 metros de longitud y una barquilla suspendida por 36 cables de acero. Se podía transportar un total de 6 vehículos ligeros y cerca de 200 personas en un mismo trayecto. Cada viaje duraba 4 minutos y el servicio estaba disponible las 24 horas del día. El impacto del puente de Vizcaya fue inmediato. En su primer año, más de 1 millón de personas utilizaron el puente. Se convirtió en el primer puente transbordador del mundo, sirviendo de modelo para otras estructuras similares en Francia, Alemania o Reino Unido. Con el tiempo, Alberto de Palacio ganó relevancia y con ello proyectos cada vez más importantes,
como la estación de Atocha o el Palacio de Cristal del Retiro en Madrid. A lo largo del siglo XX, el puente se mantuvo operativo con mejoras técnicas progresivas. Sin embargo, durante la Guerra Civil, en junio de 1937, el puente sufrió algunos daños. La barquilla se perdió y la estructura quedó inutilizada, aunque las torres resistieron. Después de la guerra, el puente fue reconstruido entre 1939 y 1941 y volvió a estar operativo. Con el paso de los años, se actualizaron elementos como el sistema de propulsión y la pasarela peatonal para turistas. En 2006 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se convirtió en el primer bien industrial español en recibir esta distinción. Hoy sigue plenamente activo, realizando unos 300 viajes diarios, transportando a 6 millones de personas y 500.000 de vehículos al año. Más allá de su valor funcional, el puente de Vizcaya representa un modelo de infraestructura que se ha mantenido vigente sin quedar obsoleta. Un diseño original basado en una solución innovadora y adaptable que sigue siendo útil más de un siglo después. Alberto de Palacio falleció en 1939 sin ver el reconocimiento internacional que su obra alcanzó. Su puente, más de 135 años después, sigue en pie, recordando que algunas ideas, cuando están bien pensadas, no caducan ni se oxidan. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Explora los secretos más asombrosos de la ingeniería de Europa en la nueva serie Europa, Maravillas de la Ingeniería, ya disponible en el canal National Geographic. Y no te olvides de compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.